estos microcontroladores, perdón, estos PLCs están hechos a base de microcontroladores, solo que los circuitos que conllevan los PLCs, pues son circuitos que ayudan a que todo el sistema sea más robusto, se protege contra la temperatura, contra la humedad, contra cuestiones de operación adversa, de muchas vibraciones, polvo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces hay muchas consideraciones ahí que se tienen, ¿no? Entonces, eso es lo que tendríamos que analizar, pero este programa nos va a permitir poder trabajar con ellos, ¿no? Bueno, entonces, si no hay ninguna duda, permítanme, déjenme compartirles la pantalla de los diagramas que estábamos trabajando. En este caso sería, sí es este. Ok. Bueno, aquí están estos circuitos. Déjenme hacer estas anotaciones. Ahí está. ¿Qué pasó aquí? Aquí está. Estos circuitos que tenemos aquí abajo, ya los estuvimos intentando, los estuvimos haciendo aquí con el Proteus. Digo, desafortunadamente no tenemos a la mano nuestros tableros, nuestros componentes para poder hacer esto en físico, y son algunos relevadores y contactos más robustos, pues como si fueran, pues ya los que se utilizan a nivel industrial, pero pues ahorita los vamos a estar simulando, aunque sea con Proteus, para ver la cuestión de las conexiones, ¿no? Si se percataron, por ejemplo, en Proteus estamos trabajando a 12 volts, ya en los tableros que se trabajan en la industria son tableros a 24 volts en algunos casos, y en algunos otros casos trabajan a 127 volts, ¿no? Dependiendo del tipo de controlador que estemos trabajando, el PLC. Toda la lógica puede ser a 24 volts de corriente directa o a 127 de alterna, ¿no? Incluso hay algunos casos en los que se trabaja a 220, pero es más raro. Es más común trabajar a 127 de alterna. Entonces, estos ya los intentamos, veíamos que son simples botones, incluso aunque lo trabajáramos con lo que son los interruptores y los relevadores, ya fuimos entendiendo que esta cuestión a la salida pues son bobinas, y que podrían ser bobinas que para la salida de nuestro PLC, esas bobinas pues simplemente van a cerrar un contacto, ¿no? Bueno, también depende de la tecnología del PLC. Vamos a tener una sesión donde voy a describir cuestiones de los PLCs en cuanto a las partes que los constituyen y demás, pero bueno, ahorita les adelanto un poquito. Hay algunos PLCs que trabajan con salida a relevador, que sería que esta bobina, precisamente por eso es la nomenclatura, porque en la parte de la lógica cableada se utilizan relevadores para la salida, simplemente se cierran las laminillas, los contactos, o en el caso de contactores cuando estamos manejando más corriente. Por eso es que la simbología nos indica que esto es una bobina o salida a bobina. O hay PLCs con salida a transistor, que estos salidas a transistor, también les comentaba, pueden trabajar a 24 volts o a 127. Y bueno, aunque se tiene que utilizar, digamos, componentes para condicionar las señales de salida, de igual forma como lo hemos venido comentando, cuando se utilizan PLCs con salida de transistor, estos los permite tener unos PLCs un poquito más compactos, ¿no? Bueno, ya veremos ventajas y desventajas, pero al final de cuentas son salidas a los PLCs, lo determinamos como bobinas, y nosotros lo podemos aquí ejemplificar, especificar como alguna lámpara o alguna bobina de un relevador, ¿no? Entonces ya hicimos esta cuestión de las compuertas, la NOT, bueno, que en este caso la NOT debería estar aquí, que hay un error, debe ser negada, normalmente cerrado. Estas, que es la compuerta AND, en donde tenemos la consecución de estos interruptores, y algunas funciones o interpretación de funciones, como lo podemos ver aquí, que simplemente es identificar, la forma de la función. Muchas veces tenemos que, por ejemplo, aquí es la multiplicación de A por B negada por C, o en este caso tendríamos A negada por B negada, perdón, A por B negada por C más A negada por B por C. Entonces, estas funciones, digamos, aquí son muy sencillas, ¿no? Las voy a escribir aquí abajo. Esta sería A, cambiar, sería A por
B negada, vamos a interpretarlo así, B negada por C. En algunos casos puede ser que nos dé la función y nosotros tengamos que hacer el circuito, o como ahorita lo estamos haciendo de función del circuito, nosotros sacaríamos la ecuación, la función booleana que está representando, ¿no? Y aquí sería A por B negada por C más, sería A negada por B C, ¿no? Entonces esas también nosotros podríamos estarlas interpretando y generando, ¿no? En el caso de estos elementos, por ejemplo, un decodificador de 7 segmentos, no sé si utilizaron en circuitos lógicos decodificadores a 7 segmentos. ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Ricardo, Eduardo, ¿alguien? ¿No recuerdan haberlos utilizado en sus materias de circuitos combinacionales? No hicieron un decodificador 7 segmentos, ¿no han llevado circuitos combinacionales? Sí, ¿no? De acuerdo a la matrícula, sí deben de llevar ya circuitos combinacionales, circuitos lógicos. Lo debieron haber visto en las compuertas. Bueno, ok, no hay problema. Por ejemplo, en los circuitos combinacionales, cuando estamos hablando de decodificadores principalmente, ok, no llegaron hasta el decodificador. Bueno, en este caso, por ejemplo, un decodificador de BCD a 7 segmentos, la idea es que tú tienes aquí tu chip, obviamente tienes tus entradas en binario, tienes aquí estas entradas, ¿sí? En este caso podrían ser 4 o 3, dependiendo, y de este lado tenemos las salidas para los segmentos del display, obviamente son hasta los 7, ¿cómo se llama? Las 7 líneas, ¿no? Pero cada una de estas líneas va a encender en función de la combinación de los elementos de entrada. Por lo tanto, es importante primero determinar esas funciones que hacen que el elemento que va a estar aquí, que se va a convertir en 1, pues coincida con esta ecuación, esta función. De la misma forma que se determinan, se simplifican estas funciones para que este circuito combinacional opere de la forma correcta, también podríamos tener dentro de la lógica de control cableada dichas funciones, ¿no? Esto puede depender pues del análisis de los actuadores. Por ejemplo, en neumática tenemos que analizar cuándo entra un pistón, cuándo se queda extendido, cuándo debe de contraerse, cuándo un sensor de límite está activando para dar esa instrucción, etcétera. Y todo eso, al final de cuentas, nos genera una función del comportamiento de esas entradas, una función booleana. Y esa función, pues la podemos traducir de esta forma, como está aquí abajo, y pues corresponde entonces ahora poderla programar dentro del lenguaje escalera para poder meterlo ya sea en una lógica cableada o en una lógica programada, ¿no? A decir verdad, esto es muy sencillo, simplemente es considerarlo parte de los interruptores, ir viendo si van a ser normalmente abiertos, normalmente cerrados, e ir identificando, ya lo sabemos, cuando están en paralelos es una cuestión de suma, y cuando tenemos los contactos aquí como estos en serie, estamos replicando una operación de multiplicación o una operación AND, ¿no? Entonces, eso ya lo tenemos aquí. Y en este caso también ya hicimos la sesión anterior, el martes, una aplicación sobre estos componentes, ¿no? Decíamos, teníamos un interruptor, teníamos un relevador interno, que este sí ya lo simulamos con la parte del relevador, la bobina y su contacto, para poder hacer un enclave, y también hicimos la cuestión de la liberación, enclave y liberación, considerando los otros interruptores, que en este caso teníamos un interruptor normalmente cerrado. Y aquí cabe destacar que debemos de tener cuidado con la referencia de los contactos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos X1 y X2, y en algunos casos, en esta situación, pues lo que les venía platicando, estos son contactos, pero que están referenciados a un relevador interno. Y aquí está, contacto relevador interno 1, y aquí está su contacto, que puede ser normalmente abierto o normalmente cerrado, ¿no? Bien.
Y bueno, hasta ahí no había problema, ¿no? Entonces ahorita lo que vamos a hacer es vamos a intentar hacer estos dos circuititos muy sencillos para ver la forma como nosotros vamos a ir agregando esta parte de los relevadores y haremos también ahorita un circuito sencillo de protección de motores de inversión de giro, ¿no? En este caso, estos circuitos son empleados comúnmente en la industria, pues para un arranque, un paro y una reversa en algunos motores, ¿no? Por ejemplo, una banda transportadora para hacerla girar, avanzar, para detenerla y regresar. Pero aquí debemos de tener cuidado de que no se activen al mismo tiempo ambas bobinas, ¿no? Porque si no, corremos el riesgo de generar un cortocircuito o dañar el motor en este caso. Por eso se diseñan circuitos de protección para evitar que, pues por algún descuido, el operador oprima a la vez lo que va a ser el avance y el retroceso, ¿no? Entonces aquí vamos a ver estos elementos, ¿no? Lo que va a ser el forward y el reverse. Pero bueno, ahorita vamos a intentar primero estos circuitos para irnos familiarizando con lo que va a ser el, las bobinas y los relevadores. ¿Vale? Ok, entonces vamos a tener aquí la cuestión de un contacto. Solo vamos a tener un solo contacto. Vamos a empezar con el de la izquierda, que es un poquito más complejo. Entonces, vean, tenemos aquí, únicamente vamos a tener una entrada. Hay que analizar dentro de nuestro circuito también cuando, por ejemplo, hay casos de prácticos, casos de estudio en los que vamos a implementar nuestros diagramas de escalera. Y lo primero que tenemos que analizar es cuántas van a ser mis entradas y cuántas mis salidas. Identificar cuáles van a ser mis pulsadores o mis interruptores, mis contactos, y cuántas van a ser mis bobinas que van a controlar un motor, una válvula, una luz indicadora, un piloto, etc. Entonces, aquí en este caso tenemos una entrada que va a ser este botón, este pulsador, y vamos a tener tres salidas, que las vamos a tener aquí, ¿sí? Estas dos salidas, aunque no están representadas, son salidas a bobina que pueden ir a un relevador que contacte algún otro circuito, ¿sí? Bobina Y1, bobina Y2 y una bobina Y3, pero que esta está conectada directamente a una luz piloto, ¿no? Entonces, esta luz piloto, podríamos decir que es la que está trabajando junto con el circuito de la bobina 1, ¿sí? Mientras que el 2 pues no tiene luz piloto, pero sí tiene acción y que están complementados ellos, ¿no? Entonces, esto también a la hora de estar determinando el tamaño del PLC o la cantidad de componentes que nosotros vamos a ocupar en cuanto a los contactos y los interruptores, es determinante para poder dimensionar esas características, ¿no? Okay, entonces tenemos una entrada, tres bobinas y vamos a ver que en cuanto el botón X1 se activa, vamos a tener un relevador interno que va a activar vean esto también, tres contactos con referencia a memoria interna o contactos de relevador interno, ¿no? Vamos a tener dos normalmente abiertos, incluso yo creo que los podríamos conectar en este caso físicamente al mismo. No se recomienda porque muchas veces también se debe de considerar el consumo de corriente por cada uno de los componentes, ¿no? Si nosotros le vamos a cargar a un mismo contactor, un mismo relevador interno, más salidas. Acuérdense de lo que les platicaba con el fan out de las compuertas. Lo mismo va a pasar aquí con los contactos. Vamos a poder superar la corriente que puede manejar cada uno de ellos y eso pues va a reducir en cierto punto la cuestión de la durabilidad del mismo, ¿no? Aquí a lo mejor tal vez no nos va a reducir la corriente porque no hay un regulador de corriente antes, va a depender de la capacidad de la fuente que nos entregue esa corriente, pero sí va a reducir el tiempo de vida de estos contactos, ¿no? Ok, bueno, entonces vamos a proseguir. Y voy a borrar y voy a compartirles la de Proteus. Ok, entonces, de acuerdo a la primera línea, lo que vamos a insertar primeramente, pues va a ser un interruptor. Vamos a poner un interruptor de un polo, un tiro. Vamos a ponerlo que sea momentáneo, que no se ancle, ¿sí? Y este va a ser nuestro X1.
Incluso pues lo vamos a ir cambiándolo de una vez. Uch. Aquí aparece como X1. Y también vamos a tener una bobina de relevador interno, ¿no? Entonces esa bobina de relevador interno la vamos a poner pues aquí con un contacto. Pero este relevador, si se percataron, hace referencia a contactos normalmente cerrados y normalmente abiertos. Entonces podemos utilizar un relevador con doble polo, ¿sí? Como podría ser este. Pues ahorita lo voy a girar para poderlo conectar. Y así. Y de acuerdo a esto, pues simplemente yo voy a conectar la parte positiva a la bobina y de la bobina a la parte de tierra. Pero pues entonces ahora aquí ya necesitamos manejar, bueno, lo voy a recorrer un poquito más al centro para poderlo operar. Ok, entonces esto sería nuestro, de acuerdo al diagrama, sería el CR1. Así le ponemos, ¿no? Y obviamente vamos a tener aquí dos contactos. Este sería el contacto CR1 normalmente abierto, CR1 normalmente cerrado, y tenemos dentro del mismo CR1 otro par de normalmente abiertos y normalmente cerrados, ¿no? De tal forma que, de acuerdo a los contactos, vamos a tener de un lado, venía el contacto normalmente abierto a la alimentación. Voy a conectarlo de acá. ¿Sí? Y la salida iba a ir a una bobina, a un Y1. Para efecto, ahorita aquí lo vamos a poner con una lámpara. Les decía, no necesariamente tiene que ser siempre una lámpara de piloto. ¿Sí? Puede ser directamente la bobina de los relevadores que vamos a estar trabajando con los contactos a la salida, ¿no? Entonces aquí lo vamos a poner. Teníamos uno normalmente abierto. Teníamos otro normalmente cerrado. Voy a ocupar este. Y ese normalmente cerrado iba conectado a una Y2. Bueno, voy a cambiarlo aquí. Este era un Y1. Ok. El normalmente cerrado iba a una Y2, otra lámpara. Y vamos a tener aquí uno en Y3. Déjenme cambiar. Este era Y2. Y vamos a tener un Y3. Y ese iba también a uno normalmente abierto, ¿no? Entonces, incluso lo puedo conectar a este normalmente abierto que tengo acá, pero primero hay que colocar la lámpara. Si se ve, no se ve muy lento la simulación de Proteus. Si va algo lento me dicen para ver si libero un poco de RAM. Ahí está. Entonces, de acuerdo a ese primer circuito, pues es lo que nosotros necesitaríamos utilizar. Simplemente ese relevador, ¿no? Un poquito. Bueno, trataré de hacerlo más lento para que se vaya viendo. Ok, y una vez que ya tenemos esto, vean, aquí en este caso, pues vamos a tener, como se especificaba en el circuito, tenemos aquí la entrada en este interruptor, llega luego a la bobina que le hemos nombrado CR1, relevador interno 1, y entonces estos serían nuestros contactos. Este sería el CR1, normalmente abierto, lo voy a poner aquí. NO por lo general se pone normalmente abierto, normally open en inglés. En este caso aquí estamos utilizando, como es el mismo contactor, yo los pude tomar a la misma línea o los pude aquí cortocircuitar, es igual.
Y aquí tendríamos el CR1, pero en este caso este sí es normalmente cerrado, ¿no? No connection, normally close. Y este vuelve a ser nuestro CR1. Si se dan cuenta, todo está haciendo referencia al mismo CR1 y este vuelve a ser normalmente abierto. Ahí está. Entonces, pues simplemente lo que dice el circuito, cuando yo active, va a hacer la referencia en cada uno de ellos, ¿no? Entonces lo vamos a correr. Y parece que ahí está. Me está tardando un poquito por la cuestión de que está grabando el video. Ahí está. Y pues ya, simplemente oprimimos este pulsador y como veníamos diciendo, ¿no? Se cierra el interruptor, activamos la bobina, eso va a energizar, en este caso, la cuestión de esta salida, ¿vean? Aunque no lo tenemos como un dispositivo activo, de los activos solo hay poquitos, es decir, que simula aquí el movimiento en la conmutación, pero bueno, el circuito sí está trabajando, ¿no? Ahí está. Enciende la Y1 y obviamente su luz piloto, que la tenemos abajo, que también es normalmente abierto, ambos se encienden. Y el otro, que es complementario, pues se mantiene cerrada, ¿no? Está muy sencillo este circuito. Aquí a la cuestión, digamos, de la parte compleja, es cuando estamos haciendo la conexión físicamente, ¿no? Tal vez ahí donde tendríamos unos problemitas. Ese es uno, bien. Entonces, ¿qué pasaría ahora con el otro circuito? En este caso, este está sencillo, pero veamos este otro. Este es el que acabo de realizar. Bueno, este es sumamente más sencillo, pero ahora analicemos este que tenemos acá, en el cual, les decía, aquí lo que vamos a proteger es que no se activen las dos líneas a la vez, ¿no? En este caso, estas dos líneas están protegidas por algunos componentes del mismo circuito, ¿no? Veamos, aquí tenemos un elemento pulsador, aunque viene representado de otra forma, por eso también la actividad de que les pedí de repasar lo que van a hacer la simbología en los diagramas de escalera. Este es un simple pulsador, es igual que estos contactos normalmente abiertos porque no tienen clave, ¿sí? Solo que está simulando una pulsación para que controle el operador, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces tenemos ese pulsador, va a cerrar este circuito, también el stop. El stop va a ser otro pulsador que el operador va a tener control sobre el mismo. Aquí tenemos un contacto normalmente cerrado, OL. Por lo general estos sistemas son protecciones contra sobrecorriente o en este caso sobreoperación, overload o sobrecarga. Y en el caso de los motores, pues sería pues, en el caso de que se trabase o hubiera algún mal funcionamiento que nos demandara más corriente, entra la protección y se va a abrir el circuito pues para detener todo el sistema, ¿no? Tenemos aquí otros relevadores, otros contactos normalmente cerrados, pero que son de referencia, vean, a estos bobinas internas o bobinas que van a ser relevadores internos. Vean, tenemos aquí estas cuestiones cruzadas y precisamente esta forma como están conectados nos van a permitir que el comportamiento se dé de la siguiente forma. Cuando yo oprimo el pulsador, obviamente la corriente va a circular, va a energizar esta bobina M1, la protección de sobrecarga está cerrada, energiza la bobina M1 y al energizarla, lo que va a hacer es que va a abrir y entonces va a impedir que por algún motivo, si nosotros oprimimos este pulsador de reversa, ya no va a permitir energizar esta bobina, ¿no? Y al mismo tiempo que este relevador interno se está pulsando, vean, está cerrando y enclava este botón. Entonces, si yo lo libero, pues esta bobina se va a quedar energizada y al quedarse energizada, pues va a quedar funcionando el motor en un sentido, en este caso en forward, ¿no? Si yo quiero pulsar reversa, no me va a permitir por esta protección y solo se va a poder hasta que el operador detenga el motor con un stop y entonces ese stop libera este enclave
deja de energizar M1, se vuelve a cerrar y entonces ahora ya estoy en posibilidades de volver a cerrar este pulsador y trabajar en sentido contrario. ¿Vale? ¿Queda claro aquí cómo funciona este circuito? Es un simple arranque y paro con protección. Profe. Que no podamos oprimir los dos al mismo tiempo. Bien, bueno, pues entonces me van a ayudar a hacer el circuito en Proteus. Déjenme compartirles la pantalla. A ver si nos cabe. Yo creo que sí cabe acá atrás. Bueno. De todas formas, si no, vamos a quitar este. Tal vez nos estorbe un poco. Bien. Entonces, de acuerdo a lo que vimos, primero necesitamos un botón. Decíamos un momentáneo. Vamos a poner este. Que va a ser el de paro, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí teníamos nuestro botón de paro. Este es un botón normalmente cerrado. Lo voy a poner aquí con la barra espaciadora. Cambio su condición. Y eso va a ir a otro botón que es el pulsador. Este va a ser X1. Ok, y este va a ser el stop, ¿no? Sí. Y de ahí, ¿qué más seguía? A ver si tiene memoria fotográfica o a ver quién capturó pantalla. No, nadie. No se me estén durmiendo, porque es muy tarde. Seguía el enclave al motor 2. Al motor. Ah, teníamos aquí un elemento que era una bobina, ¿no? Entonces necesitamos por ahí un relevador. Vamos a poner un relevador y tenía, si se dan cuenta, tenía M1 normalmente abierto y M1 normalmente cerrado. Entonces vamos a buscar un relevador que tenga las dos condiciones, ¿no? Vamos, podemos meter este. Y lo voy a rotar. Okay, lo voy a poner por aquí porque necesitamos también la liberación, ¿no? Y también necesitamos nuestro overload. Aquí teníamos un overload por acá. La protección igual con normalmente cerrado. Ahí está. Y aquí venía uno, ¿no? ¿Cuál era? Aquí teníamos un interruptor que era normalmente cerrado también. Y esto era M2. ¿Ya lo recuerdan? Entonces este venía aquí. Este iba a ir a la bobina. Y este a su vez iba a ir a la protección contra sobrecorriente. Ok. ¿Qué más nos falta? Ahorita ya solo nos falta prender la reversa, que sea el motor 2, igual con Motor su 2. Ok, respectivo este botón. también se llamaba M1, ¿no? Ok, entonces la reversa, que era M2, ¿no? Pero, mentira, sí es cierto, y este no se llamaba X1, ya ven cómo le están poniendo atención. Este era forward. Y entonces ahora vamos a meter el de reversa, que era otro botón. Vamos a ponerlo acá abajo. Si está alineado, creo que sí. Vamos a ponerlo ahí. Y este lo vamos a llamar reversa. Ok. Y luego también necesitaba una protección, ¿no? Que en este caso iba a ser ahora invertido. Ahora este iba a ser M1. ¿Sí? Y normalmente cerrado. También íbamos a tener nuestro relevador. Y también se va a tener su
Ah, no, mentira, este ya se conectaba directamente al overload. Aquí, para liberarlo, ¿no? Solo que este ahora es M2. ¿Vale? ¿Qué más nos falta? ¿Seguro? ¿Seguro que es todo? Siento que falta un botón, pero no recuerdo cuál. ¿Recuerdan que dijimos que estas cosas necesitábamos un normalmente abierto y uno normalmente cerrado? Pues precisamente son estos, ¿no? Y necesitábamos dobles. Vean cómo se está complicando esto. ¿Nos hace falta? Bueno, vamos a esquematizarlo. Ahorita lo estoy esquematizado con interruptores y esta es mi bobina, pero en realidad al final vamos a tener que cambiar estos elementos que tienen referencia porque van a trabajar con este, ¿sí? Entonces ahorita los voy a conectar aquí para que nos demos una idea de qué es lo que tenemos que poner. Ah, era este, perdón. Aquí nos hace falta este dispositivo y acá abajo también nos hace falta otro contacto, otro interruptor, porque tenemos que hacer el enclave, ¿recuerdan? Porque si no, ¿cómo queda funcionando? Ahí está. Este también necesitamos cerrar aquí el circuito y que esto enclave. Pero acuérdense que este era M1 y este era el M2. Ahí está, ahora sí. Lo voy a hacer un poquito más pequeño a ver si se alcanza a ver, si se ve. Ahí está. ¿Sí? Solo que cuando yo oprima esto, debe de energizar esta bobina, pero a su vez este M2 se tenía que, en el caso de si estaba activado se abría, este se mantenía, pero al activarse iba a abrir y además cerrar Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Con los conectores del relevador. Sí, tenemos que utilizar esos conectores del relevador. Este va a ser mi común y este va a ser la entrada. Y entonces van a ver que aquí, era lo que les decía, hay veces que podemos utilizar un solo conector. De preferencia se recomienda que utilicemos con varios polos dependiendo de cuántas referencias a contactos tengamos. No importa que aquí, por ejemplo, tengamos los dos estados. Aquí el problema es que los estados normalmente cerrado y normalmente abierto van a depender de una línea común. Y aquí en este caso, estos elementos trabajan sobre dos líneas diferentes de alimentación. Entonces aquí nos conviene trabajar con el otro elemento, con el que tendríamos de doble polo, que era como este. Entonces vamos a sustituirlo. Voy a poner aquí, a ver si me dice que si lo sustituyo. No me dejó. Voy a poner Bueno, lo vamos a hacer a mano, pues. ¿Vale? Y el otro, De pues hecho, igual. Sí, perdón. podríamos conectar uno para que haga el, ¿cómo se llama? El auto. Se me acaba de ir el nombre. Lo que hace el M1 del el conector abajo del forward.